Hola, ¿cómo estás? Soy Enzo Martínez de Uruguay. Muchas gracias por confiar en nosotros para adquirir tus herramientas. Bueno, a continuación te dejo un regalito para que puedas utilizarlas de la mejor manera. Como verán, él no tiene el cabello demasiado largo, ¿sí? Podemos decir que tiene una estructura medianamente armada. Entonces, no es necesario primero hacer el corte de arriba y después hacer el fade. No, más o menos su corte ya está estructurado. Yo siempre digo que para hacer un buen fade dependemos de una buena estructura. En este caso, como ya está prácticamente hecha porque a él le corto semanalmente y no le creció mucho el pelo, ¿sí? Vamos a ir directamente a lo que es el fade. ¿Sí? En el caso de que él tuviese la estructura muy desarmada, sí primero tendría que ir a armarla, como lo vieron en el video anterior de lo que fue el fade. ¿Bien? En este caso entonces vamos a arrancar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi fade se vea bien? Buenas tonalidades. Y no solamente buenas tonalidades, sino también generar una zona en la cual yo pueda trabajar de forma cómoda. ¿Qué significa esto? Una zona en la cual el cabello no esté tan largo para que mi máquina, ¿sí?, no se vea tan estresada, si le podemos llamar, a la hora de trabajar. Que los cabellos no se eleven demasiado cuando yo genero mi movimiento. ¿Bien? Entonces lo primero que voy a hacer es con mi peine número 2 abierto, ¿sí?, con la palanca abierta, vamos a comenzar a trabajar para limpiar mi zona y generar un buen puente, ¿sí?, que se vea armonioso, que se vea parejo, ¿sí? Y a partir de eso voy a empezar a trabajar mi fade. O sea que esta parte para mí es la más importante de todas. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo que quiero generar con él es un fade alto que tenga una leve curva. Entonces voy a tener que pasar la máquina de la misma manera, con una leve curva. Bien, lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a colocar de esa manera y vamos a ir yendo hacia arriba. ¿Sí? El movimiento de mi mano siempre tiene que ser parejo. Voy a hacer un leve cuchareo, ¿sí?, como verán ahí. Cuando llego a la zona donde el cambio de plano aparece, voy hacia afuera. ¿Bien? Si bien el cabello de él estaba corto, estaba demasiado largo para realizar el fade en los laterales. Entonces yo necesitaba hacer esto. Limpiar un poco mi zona. ¿Bien? Bien, ahí podemos ver cómo levemente yo generé un puente que no me queda tan marcado en principio, pero ya tengo mi zona de trabajo completada. Bien, una vez que limpiamos la zona, vamos a comenzar a trabajar las tonalidades. Yo trabajé con el 2 abierto, ¿sí?, con la palanca abierta. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con el peine 1,5 también abierto. Bien, acá me voy a saltar un paso, no voy a pasar el 2 cerrado. Voy a ir directamente a este peine, pero es necesario que yo genere un buen cuchareo. Esta línea que está por encima se va a marcar un poco más y yo lo necesito, porque va a ser mi límite en el fade. Yo necesito tener límites para saber hasta dónde tengo que ir. Bien, entonces vamos a comenzar trabajando de la misma manera, ¿sí? Voy a llegar hasta el mismo lugar que trabajé anteriormente con la 2 abierta. Limpiando aún más la zona, pero ya generando mi tonalidad oscura. ¿Sí? Mi tonalidad oscura se va a posar en esta zona. Notarán que ahí ya empieza a tener mucho más protagonismo lo que es la línea de mi sombra. ¿Sí? Voy a colocar el peine arriba para que mis cabellos vayan hacia abajo y no se levanten y poder remarcar aún más esa línea que yo necesito ver. Y ahí me quedaría lo que va a ser mi zona para comenzar a trabajar el fade, ya con la tonalidad oscura comenzada, ¿sí? El siguiente paso que voy a hacer va a ser marcar otro límite. ¿Que cuál va a ser ese límite? El límite de la tonalidad clara. Yo ya tengo el límite de la tonalidad oscura, ahora voy a generar un límite más abajo para poder tener mi campo del fade, mi zona del fade bien marcada y tener en cuenta las dimensiones que tengo para realizarlo. Entonces, esto va a ser que mi fade sea medio, alto o bajo, o que sea extendido o comprimido. Por ejemplo, si yo marco aquí, ¿está?, en la zona clara, lo que va a pasar es que puedo hacer un fade bajo, pero que va a ser extendido. Bien, si yo lo marco acá, va a ser un fade medio, que va a ser ni muy extendido ni muy comprimido. Y si yo marco acá, va a ser un fade alto, que va a ser muy comprimido. ¿Qué es lo que le va a dar la compresión a ese fade? Lo que yo hice anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiese hecho mi sombra acá abajo y marco mi cero acá abajo, obtengo un corte que se va a ver bajo y comprimido. Bien, o sea que para que el fade se vea bajo o alto o comprimido o no, dependemos de estos dos límites, del límite oscuro y del límite claro. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser, voy a hacer un fade que no va a ser ni muy extendido ni muy comprimido. Sí, sí, quizás lo comprima en la parte de arriba, pero necesito espacio para trabajar. Entonces, con mi trimmer lo que voy a hacer va a ser, ¿sí?, generar una línea que vaya 100% paralela
a lo que hice arriba. Porque si no es paralela, ¿qué pasa? Voy a tener diferentes tonalidades. Bien. Entonces yo necesito una zona en la cual mi corte se vea bastante claro, que va a ser esta zona de acá abajo. Y necesito una zona en la cual el corte se vea bastante oscuro, que va a ser la zona de arriba. Tengo más o menos 2 dedos de referencia para hacer mi fade. Es muy importante que ustedes con esto controlen, ¿sí?, la zona que les queda para eliminar esta línea y conectarla con la parte superior, ¿sí? ¿Qué ventaja me va a dar y qué desventaja me va a dar marcarlo de esta manera? La ventaja que me da es que voy a tener una zona muy clara y voy a poder conectar mucho mejor mi shaver o rasuradora o navaja, lo que ustedes quieran pasarle, con lo que es el fade. La desventaja es que esta línea va a quedar muy marcada. Entonces yo voy a utilizar de este espacio casi todo el espacio para poder conectar esto, porque estoy generando una línea que se va a ver bien marcada. Pero ahí ya tengo mis 2 sectores en el corte, sector claro y sector oscuro. Bien, y ahora va a ser el lugar en donde yo voy a comenzar a saltear pasos, ¿sí? Este peine, número 0,5, abierto, me va a permitir generar una tonalidad gris. Entonces yo ahora generé tonalidad clara, tonalidad oscura, y ahora voy a empezar a generar la tonalidad gris para poder mezclarlas y que se vean bien desvanecidas. Entonces lo que voy a hacer va a ser, con la palanca abierta, me voy a parar un poquito por encima de la línea que hice recién, y voy a comenzar a cucharear un poco, ¿sí?, generando una tonalidad que no me genere una marca por encima. Yo lo que tengo que intentar acá es que cuando yo paso la máquina no me quede una línea muy marcada arriba. Sí me puede quedar una leve línea que no sea tan prolija, pero no quiero que me quede un escalón, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a comenzar a trabajar este fade. Lo que le da esa suavidad a este corte es tener la palanca abierta, ¿sí? Con la palanca abierta yo siempre voy a aportar mucha suavidad cuando trabajo con máquina. Eso me permite a mí tener más control sobre el cuchareo, ¿sí?, que no sea un corte tan rígido. Por eso siempre que yo quiero conectar tonalidades, voy a utilizar la palanca abierta. Bien. Recuerden siempre pasar en contrapelo. A él le crece un poco hacia adelante acá el cabello, entonces vamos a pasar siempre a contrapelo. Y lo que voy a hacer, me voy a dejar una parte oscura por delante para poder marcar después el contorno y que se vea mucho más marcado, ¿sí?, que se vea mucho más oscuro. Eso va a hacer que mis tonalidades por detrás también se vean más firmes, más marcadas. Tenemos que intentar que en toda la zona esté el mismo intervalo de cabello. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la zona los cabellos estén igual de largos, ¿sí? A veces me ha pasado de querer hacerlo rápido esto y no darme cuenta, y quizás milimétricamente algunos cabellos me quedan más cortos o más largos, y eso hace que después mi fade no se vea tan bien. Entonces, por ejemplo, en esta parte tiene mucho más densidad de cabello con la parte de adelante, es normal. Acá se concentra mucho más cabello acá. Entonces acá tengo que hacer quizás un poquito más de insistencia para que la tonalidad se vea igual. Y acá un corte un poco más suave, ¿sí?, para equilibrar. Donde tengo más, insisto más. Donde tengo menos, insisto menos. Ahora me voy a olvidar un poco de la máquina y aparece lo que va a ser mi tijera. Mi tijera en el fade es muy importante porque me va a permitir generar tonalidades que la máquina no me permite, ¿sí? La máquina no tiene una infinidad de intervalos. Entonces yo con la tijera le puedo dar un poco ese toque infinito a mi fade. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con la tijera voy a poder llegar a lugares que la máquina no llega. Entonces lo que voy a hacer ahora es trabajar con mi tijera en esta zona para que se vea mucho más limpio de lo que realmente está, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Primero vamos a utilizar la tijera con la pala, ¿sí?, por encima. ¿Por qué? Porque quiero suavizar. Entonces, cuando está la pala por encima y la parte dentada por debajo, voy a suavizar mucho más. Cuando está al revés, mi corte se va a ver mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque todos los cabellos que se apoyan acá abajo van a ser cortados por los dientes de arriba. En cambio, al revés, algunos cabellos se van a posicionar por entre medio de esos dientes y cuando se corte, más o menos se van a cortar la mitad de cabellos. Entonces podemos decir que así corto un porcentaje y así voy a cortar casi a la mitad de ese porcentaje. Entonces voy a comenzar a trabajar así. ¿Para qué? Para suavizar. Peine de fade, un peine fino, ¿sí?, y vamos a comenzar a trabajar de esta manera. Siempre en forma descendente, ¿sí?, la tijera corta descendiendo. ¿Para qué? Para no subir, ¿sí?, para no elevar mi fade.
para que me quede a la altura que yo quiero. Entonces ahí vamos a empezar a trabajarlo. Mi objetivo es suavizar esa línea, ¿sí? Si la suavizan o no, eso depende de lo que quieran generar. Yo en este caso quiero generar un fade que no se vea tan marcado, que se vea como infinito. En el caso de que ustedes quieran generar un fade que se vea más marcado en esta zona del puente, como yo a veces lo hago, deténganse un poquito más en el puente a la hora de cortar, ¿sí? No vayan tan hacia abajo, sino que se detienen un poco para generar una leve línea que no sea tan marcada, pero que se vea como una línea, ¿sí? Siempre intenten escuchar a sus herramientas, escuchar con la tijera corta, ahí. Si la tijera no vibra es porque no corta, ¿bien? Entonces, no hagan esto por hacerlo, sino que háganlo con un sentido, ¿sí? Con un propósito, que esté cortando en el lugar que ustedes quieren. Siempre es bueno que corten con un espejo enfrente, porque el espejo le va mostrando todas las debilidades o detalles que ustedes le están generando a su fade. Lo que voy a hacer ahora va a ser entrar en paralelo. ¿Para qué? Acá se concentra mucha cantidad de pelo, ¿sí? Mucha densidad. ¿Por qué? Porque tiene una hendidura. Entonces tengo que meterme un poco más y generar más transparencia. Por eso lo hago de esta manera. No lo hago así porque así siento que cortaría demasiado cabello. Voy a ir a la zona que yo quiero. Como una especie de flecos tengo que generar, ¿sí? Así toda mi zona se va viendo igual de pareja. Bien, antes de continuar con la tijera, lo que me gusta hacer mucho es marcar el contorno. ¿Por qué? Porque el contorno va a cerrar mi corte, va a cerrar mi fade. Me va a delimitar mucho mejor mis tonalidades. Entonces lo que voy a hacer va a ser, como ya no veo tantos detalles, con mi trimmer voy a venir y voy a darle un contorno a mi corte. El contorno, si bien tiene que ser natural, anímense a quitar lo que es pelusa y lo que es cabello, ¿sí? Igual que cuando quitamos acá atrás, ¿sí? Tenemos que saber discernir qué va a ser parte del cabello, que es como un cabello finito de bebé que no marca nada, y el cabello grueso. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es el trabajo con máquina. Ya hicimos un trabajo previo de tijera, que quizás después tengamos que retomarlo de nuevo, pero hasta ahora, yo viendo que las tonalidades van conectando bien, el corte se va viendo bien. Bien, ya nos preocupamos por la parte de arriba, ahora vamos a trabajar lo que es la parte inferior de mi corte o la conexión de la tonalidad clara con la tonalidad gris. Bien, como sabrán, como mencioné anteriormente, yo pasé mi peine 0,5 abierto, ahora debo pasarlo como cerrado. Lo que voy a hacer va a ser es ir bien sobre esta línea y un poquito más arriba para generar una conexión, pero siempre cuchareando. Y entonces lo vamos a hacer de esta manera. Más o menos un dedo por encima, para después tener un buen margen para quitar lo que va a ser esa línea que me queda por debajo. Pero ahora no me preocupa esa línea. Lo que me preocupa es poder conectar el 0 cerrado, el 0,5 cerrado, perdón, con el 0,5 abierto. Entonces lo voy a generar en la mitad, ¿sí? Cerrado, abierto, voy a la mitad. Y ahí voy a trabajar sobre esa pequeña línea que me queda, que no es intencional, que se da por no un perfecto cuchareo, ¿sí? Si ustedes cucharean muy bien, esa línea se nota cada vez menos. A mí me pasa que en algunos cabellos es más fácil que no quede, en otros es más difícil. Él tiene el cabello muy grueso, entonces es un poco más difícil que no queden esas líneas. Por eso tengo que quizás utilizar un intervalo más. Pero como verán, no utilizamos el peine 1, por ejemplo, nos salteamos un paso. No utilizamos el peine 2 cerrado, no utilizamos el peine 1 abierto. Simplemente con el 0,5 y un buen cuchareo pude lograr una buena tonalidad gris. A medida que me van quedando detalles más arriba, bueno, voy subiendo y o bajando la palanca según el lugar que se quiera trabajar. Acostúmbrense a trabajar siempre con la máquina entera, pero también a veces con la punta de la máquina para quitar algún detalle que les haya quedado, ¿sí? Como verán, mi objetivo ahora era suavizar la línea de abajo, no quitarla. Simplemente suavizarla para poder dar una buena conexión luego. Bien, ahora vamos a abarcar lo que sería la última zona de conexión, ¿sí? Hicimos una conexión, ahora tenemos que hacer la otra. Y esta para mí es de las más difíciles y las más importantes, ¿tá? Si el corte no se ve bien conectado en esta zona, quizás nuestro corte no se vea bien.
No puede tener error en ninguna parte, pero yo creo que acá, como hay mucha luz, los desperfeccionamientos o las cosas que no nos queden bien se van a notar mucho más. Entonces, intentemos siempre trabajar quizás con un poquito más de paciencia en esta zona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar 3 tonos. 0 abierta, 0 media y 0 cerrada. ¿Sí? Sabemos que la trimmer corta mucho más que la máquina. Entonces, la 0 cerrada de la máquina va a ser un intervalo más de conexión entre lo que hice anteriormente y lo que quiero generar ahora. Siempre voy de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, primero vamos a pasar lo que es la más grande, que no va a cortar mucho porque va a ser muy similar al 0,5 cerrado, ¿bien? Pero si yo escucho la máquina puedo ver que puede sacar un poquito. Por eso les decía hoy, que es muy importante que ustedes escuchen a su herramienta, o por lo menos que sientan la vibración. Cuando su herramienta no vibra en sus manos o que ustedes no sienten como ese chillido de abeja que le llamo yo, que es cuando la máquina corta, quiere decir que están pasando la máquina sin ningún motivo, sin ningún sentido. La máquina no está cortando. Entonces, cuando yo siento que no corta más, por ejemplo acá, ¿sí? que hace este sonido y no este, ¿sí? Quiere decir que no corta. Entonces, lo que voy a hacer va a ser a la mitad y vamos a seguir trabajando sobre esa línea. Siempre mi rango de movimiento tiene que ser un poquito más corto, ¿sí? Porque cada vez voy a ir más abajo. Si me quedan marcas por encima, vuelvo a bajar la palanca y con la punta intento seguir trabajando. También es muy importante que en esta zona ustedes tengan una buena luz, ¿sí? Si ustedes no tienen una buena luz, seguramente hay cosas que se ven más opacas y no se van a ver tantos detalles. Cuando ustedes después quiten la parte de abajo se le van a ver muchos detalles. Entonces es importante que tengan buena luz. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser trabajar un intervalo más abajo para ir logrando esa conexión. O sea, completamente cerrada está mi máquina ahora, Bueno, ahora lo que tienen que ir haciendo es jugar con la palanca de la máquina. La van abriendo, la van cerrando, porque ya generaron todas las tonalidades. Ahora lo que tienen que hacer es darle más perfección a eso que hicieron. Quizás en la cámara este corte se puede ver bien. Yo todavía le veo muchísimos detalles. Me voy a fijar en la cámara. Yo siento que hay mucha luz por debajo y hay una mínima zona en la cual la transición de luz no es tan desvanecida, sino que es un poco agresiva. Entonces voy a trabajar con mi tijera para darle una luz un poquitito menos intensa que la que tiene abajo, pero darle luz, ¿sí? No quiero que mi conexión sea delgada. Yo quiero que mi conexión sea bastante amplia. Usamos la tijera así, de esta manera, le podemos decir de forma plana a la cabeza, para poder generar intervalos bien claros. O sea, va a cortar muy parecido a la trimmer. Cuando yo genero esto, voy a trabajar en un plano un poquitito más hacia afuera, ¿sí? Quitando quizás cabellos que están muy juntos y yo los quiero separar, los quiero deflecar. Bien, entonces ahí voy a ir a trabajar así. Entonces se entienda la diferencia. Yo siento que hay dos maneras de trabajar con esta tijera. De esta manera o de esta manera. ¿Sí? Así o así. Entonces ustedes los van variando según lo que necesitan. Como les dije antes, trabajen con un propósito. Trabajen a propósito, no trabajen porque sí. ¿Sí? Esto no da suerte, como dicen en algunos lugares. Esto tiene que venir de un trabajo mental de ustedes de antemano, para que ustedes sepan lo que tienen que hacer y lo que tienen que generar con esta tijera. Con esta tijera lo que van a generar es detalles mínimos y darle luz a la zona en la que ustedes quieran. Esta técnica que yo uso me toma a veces 40 minutos. Hoy en día, por ejemplo, ahora me está tomando más porque tengo que explicarla. Si no tuviese que explicarla, quizás me tomaría menos, que ya tendría los dos lados hechos, o quizás ya estaría por terminar. Pero lo importante es que esta técnica me permite ser o rápido o lento. Yo puedo generar contenido o puedo hacer un corte en el día a día. Ahora lo que voy a hacer va a ser seguir trabajando la parte media con mi tijera, pero voy a utilizar otra tijera, ¿sí? Una tijera que va a ser un poco más larga. Va a ser de 5 pulgadas y es un poco más ancha también, ¿sí? Entonces yo con esta tijera voy a ir con el peine y con la tijera de esta manera. La tijera en paralelo al cabello, no horizontal, sino vertical, para ir puliendo detalles mínimos, ¿sí? Si la coloco en horizontal es para pulir detalles más anchos. Y lo bueno de esta zona es que la podemos trabajar tanto con esta tijera como con la tijera de pulir. Solo que la tijera de pulir, ahora en vez de trabajar así, la vamos a trabajar así, porque quiero un poquito más de precisión cuando corto. Entonces vamos a ir cortando también hacia abajo.
el movimiento tiene que ser hacia abajo, ¿sí? No se levanten hacia arriba, es hacia abajo. Acompañen el crecimiento del pelo natural, así no van elevando la sombra de su fade, y lo que van haciendo es simplemente perfeccionarlo. Con mi navaja voy a hacer leves toques por encima del cabello que dejé por debajo para tener una leve conexión con lo que va a ser el shaver y que no me genere marcas. Lo pueden hacer también con el trimmer hacia abajo, yo lo hago de las dos maneras. En este caso lo quise hacer de la forma menos convencional, pero si pasan el trimmer al revés van a poder generar exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a pasar el trimmer por debajo y se va a ver una leve capa de cabello por encima más claro, ¿sí? Ahí va a haber una leve capa más clara por encima. Eso fue lo que yo generé con mi navaja, ¿bien? ¿Qué generé ahí? Otro límite más para poder trabajar de forma correcta. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, esta técnica depende mucho de los límites que yo coloque a la hora de realizar el fade. Si yo hago buenos límites, voy a tener un buen resultado. Si no hago buenos límites, no voy a tener un buen resultado. ¿Ok? Entonces ahora voy a proceder a pasar el shaver. ¿Cómo lo tenemos que pasar? Bueno, primero voy a pasarlo hacia abajo, en la parte de arriba, para saber que tengo que tener una conexión. Entonces cuando yo paso el shaver hacia abajo corto un poco menos, por ende puedo generar evitar tener una línea por encima. Y luego que hago eso, sí, voy a hacer movimientos curvos y no apoyando mucho la cabeza, de forma suave para no irritar, de forma ascendente, y de esta manera poder generar un buen resultado, ¿sí? Recuerden pasarla hacia abajo en los lugares en los que ustedes consideran que se acumula una gran cantidad de cabello. Ahí podemos ver cómo nuestro fade se ve mucho más armonioso. La parte del cerquillo, lo que marcamos, la curva, hace que las tonalidades se marquen mucho mejor y sean mucho más profundas. El fade es un poco más extendido en sus tonalidades, generalmente en lo que es más la tonalidad clara y la tonalidad gris, y se comprime en este caso un poco más en la tonalidad oscura, pero sin generar una línea demasiado marcada.